Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce que nos tome esta llamada. La doctora Guadalupe Ramos es profesora investigadora de esta casa de estudios, también es colaboradora aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ella es la protagonista del programa Sórico, pero también es coordinadora del Consejo de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y queremos conocer su opinión sobre estos acontecimientos tan importantes, la despenalización del aborto en Jalisco, pero también los contextos en los que todavía muchas mujeres, incluso menores de edad, sufren violencia en este sentido. Guadalupe Ramos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. También para nosotros, Guadalupe Ramos, tenemos mucho interés en conversar contigo y que nos des tu opinión de la importancia de esta decisión del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal de la Justicia Federal que ordena despenalizar el aborto. ¿Quién impulsa esta demanda y qué importancia tiene que se logre? Sí, claro, mira, primero decirte y hacer un reconocimiento, por supuesto, a las compañeras de GIRE, esa organización feminista que estableció desde hace algunos años esta estrategia jurídica de interponer estos amparos en diversos estados de la República para lograr la despenalización. Y de esta manera lo logran en Jalisco, que es el estado número 13 en alcanzar esta posibilidad. También reconocer, por supuesto, a las y a los juzgadores de este tribunal, porque si bien ya están sentadas las bases jurisprudenciales desde el año 2021 y el 2023, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal y además estableció los criterios jurisprudenciales para que en el futuro todos los estados despenalizaran el aborto, bueno, también hay que reconocer que cuando se juzga con perspectiva de género y con este enfoque de progresividad de los derechos humanos, pues salimos ganando todas y todos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? En este sentido, pues sigue que el Congreso del Estado, en la primera sesión ordinaria que tengan después de haber sido notificados de esta resolución, tienen que atender la misma. Es una resolución además que ya no le cabe recurso alguno, es decir, se tiene que cumplir sí o sí y atender sí o sí, y tocaría derogar esos artículos del Código Penal que aún en este momento siguen penalizando el aborto en Jalisco. Y además de eso tendrían que habilitar, digamos, las instituciones de salud para que puedan atender a las personas que soliciten este derecho al aborto. Sí, que mira, en este sentido ya hemos avanzado desde hace algunos años acá en Jalisco. Digamos, hemos avanzado parcialmente porque logramos, y Jalisco fue uno de los primeros estados a nivel nacional en hacerlo, que a través de la alerta de violencia de género incluyéramos este tipo de violencia, la violencia sexual y el embarazo producto de las agresiones sexuales, para que se establecieran los protocolos y los programas de atención inmediata en el Estado para la interrupción legal del embarazo en aquellos embarazos producto de una violación, que además logramos que tuviese varias características. Primera, que no fuera necesario la denuncia penal, porque muchas mujeres se abstenían de acudir a los servicios de salud porque por alguna razón no querían hacer una denuncia penal en ese momento, por miedo, por temor, por muchas circunstancias. Entonces logramos que la norma 046 eliminara esa condición, y por otro lado logramos también que las niñas pudieran hacerlo, pudieran tomar esa decisión sin que estuviera la mediación de un tutor o de un adulto, porque pues esa era la otra cuestión. La gran mayoría de las violaciones sexuales ocurren por ese tutor, ese adulto que está en casa. Imagínate qué vergüenza era que ese mismo tan grande, que era el mismo que tenía que autorizar la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces logramos que ahora las niñas puedan tomar esas decisiones. Y a pesar de que logramos, en los últimos años, de hecho la reforma más reciente a ese programa institucional de interrupción del embarazo, del 2024, avanzada, además donde la formación, utilización y capacitación del personal, y logramos también que la Secretaría de Salud, donde se genera donde se hay la de interrumpir el embarazo, existan no objetores de conciencia. Sin embargo, a pesar de estos avances, pues ya lo vimos con el caso más reciente de esta niña de una comunidad indígena, birrárica,
que no recibió esa atención inmediata como lo establece la norma, como lo establece este programa del que les estoy hablando, pero además serie de violencias institucionales con ella, ¿no? La primera y la más grave es que una vez que la recibieron en el sistema de salud y cuando la niña plantea, una niña de 12 años plantea su necesidad de interrumpir ese embarazo producto de una violación sexual de su padre, tardan 11 días en tomar la decisión de enviarla a la Ciudad de México para que se interrumpiera ese embarazo, que además ya estaba en varias semanas adelantado, ¿no? Avanzado, digamos. Sí. Entonces, eso constituye, de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, constituye una forma de tortura, y eso es lo que hicieron las instituciones de salud en Jalisco al obligarla a tener ese embarazo durante 11 días más. Además hubo, digamos, elementos como de hostigamiento al llevarle supuesta información en el que mejor ten al bebé y después lo das en adopción sin su consentimiento, sin haber solicitado esa información. Es decir, fue un asunto muy grave y, digamos, paradójicamente, justo casi en los mismos días en que se despenaliza el aborto, ocurre esta trágica noticia que incluso tuvo repercusiones internacionales por las graves violaciones a los derechos de esta niña y su familia. Sí, así es, y de hecho, fíjate que paradójicamente esta niña acaba de ser dada de alta apenas ayer, 30 de abril, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión mucho más profunda, porque una niña como ella, de 12 años, no tendría que estar sometida a estas violencias, ni siquiera a las violencias sociales de las que fue objeto en su familia, con su padre, la violencia sexual, el que quedara embarazada, el que se retrasara tanto tiempo la interrupción de ese embarazo no deseado, y todas estas múltiples violencias como la que señala de pretender que expulsar el corazón del bebé, el preguntarle por solamente con la pregunta de la posibilidad de darle una adopción. Todas estas son formas de violencia que ninguna niña tendría que pasar, ¿no? Ayer la dieron de alta el 30 de abril, un día en que ella tendrá que estar celebrando su vida, celebrando su niñez, y no estar con estos procedimientos de tortura a que fue sometida. Claro. Guadalupe Ramos, mencionaste en este caso particular que hubo objetores de conciencia, es decir, personal médico que dice, no, por mis razones ideológicas o de conciencia, yo no puedo participar en un embarazo. ¿Se corre el riesgo de que una buena parte del personal médico de Jalisco, quizás con una orientación más conservadora, pudiera, ampararse en este derecho? No, eso ya no existe esa posibilidad, porque en eso que hemos avanzado ya hace muchos años de trabajar en ese sentido y de garantizar además que en todos la Secretaría de Salud, en todos los lugares, existan no objetores de conciencia. Bien. Un objetor de conciencia no debe de estar en esos lugares, en esas áreas de interrupción del embarazo y de ginecología, de atención a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres. Y si está, ese no es el lugar, es decir, tendrá que estar fuera de la función pública, ¿no? Te digo, hemos trabajado, pero también nos hemos percatado desde hace muchos años de todas estas irregularidades que existen, que las hacen parecer como inocuas, ¿no? Como que si no existan. Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que lo entienda la audiencia. Otro caso de otra niña, otra jovencita que acude a los servicios de salud también igual para interrumpir un embarazo, producto de una violación, que hicimos nosotras todo este acompañamiento de ella en la Secretaría de Salud, y el personal del área de ginecobstetricia se les ocurre, mientras está el proceso de interrupción, se le dan las pastillas, los medicamentos, etcétera, llevar a la niña, colocarla, sentarla en una silla en el área de posparto, en el área donde están las parturientas, donde están recibiendo a sus niños recién nacidos, ¿no? Por supuesto que son formas de tortura, ¿no? De castigo, ¿no? Claro. A esa niña, a esa jovencita, de llevarla ahí justamente a ese lugar, en lugar de prepararle un espacio adecuado en donde se estaba llevando a cabo el procedimiento, y no llevarla donde otras parturientas estaban teniendo sus hijas y sus hijos. Bueno, esas son las formas que tienen luego de violentar y de agredir institucionalmente a quien decide, después de vivir esas violencias, deciden interrumpir su embarazo, ¿no?
Así es. ¿Qué tal, Guadalupe Ramos? Te saluda Jesús Estrada. Y de hecho, pues creo que la forma más extrema, es gravísimo todas estas formas de violencia y de tortura que enumeras, pero el peor caso es ya la criminalización. De hecho, el diario NTR consignaba estos días que en lo que va el actual gobierno de Enrique Alfaro y de López Obrador, en este sexenio, van 68 carpetas de investigación que abre la Fiscalía Estatal por el delito, dice, de aborto. Es decir, sigue criminalizándose, penalizándose. Hay personas que todavía están yendo a la cárcel por interrumpir el embarazo. Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que ya no, sí existieron estos procesos, no solamente esta criminalización, no solamente estos casos en donde efectivamente mujeres fueron presas y encarceladas por abortar, y ahora ya con esa decisión de la Corte, no la más reciente, no la de este tribunal, sino la que de la Suprema Corte de Justicia desde septiembre del 2023, están obligadas todas las autoridades a atender las solicitudes de interrupción del embarazo sin criminalizarlas, ¿no? Ya está, incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a disposición de todas las mujeres que decidan así hacerlo a la Defensoría de Oficio Federal para que puedan recibir asesoría en caso de que todavía alguna esté recibiendo algún tipo de coerción o de amenaza de criminalizarla y demás, pueda recibir esta asesoría de la Justicia Federal, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues está ya esa decisión de del tribunal en donde de manera inmediata tendrían que resolver en el Congreso Estatal. Y yo ahí sí me quiero detener porque Sí, es claro. importante hacer notar que seguimos obteniendo nuestros derechos judicializándolos, ¿no? Es decir, tenemos que acudir a los tribunales para que se reconozcan estos derechos y los congresos del Estado, los diputados y las diputadas siguen a atender su función primordial, que es esa, la legislativa, para hacer un reconocimiento amplio de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, aquí es una vergüenza enorme que tenga que ser un tribunal que les diga lo que tienen que hacer, pero sobre todo después de 17 años, ¿no? Es decir, llegamos tarde a esta resolución. Son 17 años que han pasado desde el año 2007 en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, 2008 en donde hubo un retroceso muy grave en Jalisco para proteger la vida desde la concepción, desde la fecundación en la Constitución local, y en estos 17 años pues ha pasado dos que se mencionan, la criminalización del encarcelamiento de las mujeres, pero sobre todo y lo más grave, la muerte materna producto de estos abortos clandestinos y abortos mal practicados. Guadalupe Ramos, una duda. ¿Esta resolución del tribunal tendría que ser acatado de manera inmediata por el Congreso, tal como comentas? Porque lo que hemos estado leyendo de declaraciones de legisladoras, sobre todo diputadas, es que todavía ni siquiera han recibido la notificación del tribunal y se prevé, no se ve que esto vaya a ser pronto. De hecho, hay una nota de NTR hoy recoge declaraciones de diputadas del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRI, y aún no se posicionan claramente con respecto al tema del aborto, dan como vueltas a sus argumentos. ¿Crees que tiene que ser inmediato? ¿Están incumpliendo las diputadas mientras más días pasen sin acatar esta resolución? Sí, mira, aquí son dos cuestiones, ¿no? Es una ética y otra jurídica. La ética que les toque, le corresponde, si no necesitan que un tribunal les diga lo que tienen que hacer y que deben de entender que la interrupción del embarazo no es un delito, sino que es un derecho, ¿no? Y para eso ya se sentaron todas las bases jurisprudenciales en nuestro país, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que tengan todos los argumentos que les permitan hacer estos razonamientos legislativos para derogar esos artículos del Código Penal. Esa es la cuestión ética. Y la otra es la cuestión jurídica. Y efectivamente, eso es hasta en tanto reciban la notificación oficial, y en cuanto reciban la notificación oficial, a esa no le cabe ninguna impugnación y ningún otro recurso. Tienen que acatarlo sí o sí para resolver lo que el tribunal les está solicitando. Pero incluso aunque no se haga ese procedimiento jurídico todavía, en estos momentos ya una persona, una mujer que se ve obligada a tomar esta decisión tan difícil de interrumpir el embarazo, puede acudir ya a las instalaciones sanitarias de Jalisco y se le debería practicar. Sí, podrían hacerlo y sí se les debe de practicar con toda la asesoría y con todo el acompañamiento que se requiere, que se necesita,
porque desde septiembre de 2023 el más alto tribunal estableció todas estas garantías jurisprudenciales. También se estableció cuáles eran las responsabilidades de todo el sistema de salud, ¿no? Entonces, no solamente es en la Secretaría de Salud, sino incluso en el IMSS, en los hospitales de PNC, es decir, en todos los demás hospitales, en todo el sistema de salud, cualquier mujer podría acudir y en caso de que así lo requiera, lo necesite, señalar la posibilidad de interrumpir su embarazo. Así es. Personalmente, ¿qué significa para ti, Guadalupe Ramos, una activista feminista que has empujado desde diversos colectivos esta demanda desde hace muchos años? ¿Qué significa? Y tomando en cuenta que es una situación difícil y, digamos, como dice el movimiento feminista argentino, la interrupción legal del embarazo es como la última opción. Primero se pide educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y finalmente aborto legal para no morir. Es decir, no es que de entrada se piense en esa opción, sino que se exige una política educativa, sanitaria más amplia. Pero personalmente, que tienes tantos años, ¿qué significa para ti, Guadalupe Ramos? Sí, bueno, no, pues hasta suspiro porque sí. Yo ahora que escucho, yo les decía en el diálogo con otras compañeras que ahora es políticamente correcto hablar del aborto y todo el mundo habla del aborto porque se ha avanzado tanto y se dialoga de estos temas en cualquier espacio, y ahora quien piense en contrario es que le está mal, ¿no? Porque ahora es políticamente correcto hablar de eso. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, hace muchos años, por lo menos 2 décadas, 3 décadas, recibíamos persecuciones, amenazas, fuimos amenazadas en muchos momentos, en diversos momentos. Hay que recordar aquí mismo el anterior cardenal, ¿no? El obispo Juan Sandoval. No me quiero acordar. Sí. Juan Sandoval. Que bueno, hasta mi imagen puso alguna vez en un video y Híjole. llamó asesina, y me llamó proabortista, y me llamó, un montón de calificativos que además a mí me ponían en riesgo como defensora, porque mucha gente fanática se me creía, y no era solamente una cuestión social, ¿no? Sino también a veces en los ámbitos más íntimos, más cercanos de la familia, había esta reprobación social si alguien hablaba del aborto, si yo hablaba del aborto. Y fue una ocasión que una de mis hermanas se enfermó, le dio Guillain-Barré, se puso mal, y luego una prima muy cercana también fue a visitarla y le dijo que todo era por mi culpa, porque yo hablaba del aborto, y pues imagínate que además era causante de las enfermedades de mis hermanos. Bueno, de ese nivel era estas afectaciones o esto que ocurría hace algunos años cuando hablamos del aborto. Y afortunadamente ahora tenemos esta posibilidad de ver, cristalizar esa realidad con esta resolución y con esta posibilidad de que las mujeres tengan la posibilidad de decidir, de la sociedad de respetar y del Estado de garantizar, ¿no? Eso es parte de nuestra demanda histórica. El Estado garantiza, las mujeres deciden y la sociedad respeta. Muy bien. Una última pregunta de mi parte rápidamente, Guadalupe Ramos. También esta semana salió una nota, comentábamos, que da cuenta que casi 2.400 niñas de 10 a 14 años de edad aquí en Jalisco han tenido que ser madres en lo que va del actual gobierno desde el año 2019. ¿Alguna de ellas podría, digamos, de alguna manera, eventualmente ejercer acciones contra las autoridades, considerando que es una tortura? Esto a propósito de la campaña de CLADEM también, que se titulada Embarazo Infantil es tortura. ¿Podría recurrir también a algún tipo de acción alguna de estas niñas? Sí, sin duda. Fíjate que está documentado además que en los últimos 2 años, lo que fue 2023 y en lo que va del 2024, 360 niñas fueron madres. Es decir, esto significa que no recibieron la asesoría adecuada, el acompañamiento adecuado ni la información adecuada para que interrumpieran aquellos embarazos, porque si son niñas, estamos hablando de tortura, estamos hablando de violencia sexual y estamos hablando de responsables de esos delitos, ¿no? Entonces, aquí lo que cabría investigar es, primero, quiénes cometieron esos delitos, si están viviendo, sufriendo algún tipo de vinculación, algún proceso, si hubo denuncia, no hubo estas denuncias, pero sobre todo, si estas niñas recibieron algún tipo de información y acompañamiento cuando acudieron a los servicios de salud, porque están obligados
a ofrecerles la oportunidad de interrumpir un embarazo producto de una violencia sexual, ¿no? Y si estamos hablando de niñas, invariablemente, siempre, sí o sí, estamos hablando de violencia sexual. Claro. Bien, Guadalupe Ramos, te damos un doble agradecimiento, uno por tomar la llamada y la otra por ser parte de esta lucha de muchas mujeres que desde hace años han exigido este derecho y que por fin lo tienen. Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos. No, gracias a ustedes y a la audiencia, y me da muchísimo gusto saludarles hoy, especialmente Rubén, Jesús. Igualmente, gracias Guadalupe Ramos. Ella es coordinadora de CLADEM, que es el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, y bueno, como ya lo relataba, durísimos años batallando por esta exigencia, por este derecho, y ahora favorablemente ya existe. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este 1 de mayo. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.